Como cada jueves, y de la mano de Impulsando Pymes, una iniciativa que aquí en Impulso Empresarial nos gusta bastante porque ayuda precisamente a las pequeñas y medianas empresas a conseguir el éxito a través de la experiencia de las grandes, que son las que muchas veces saben más que los ratones colorados. Pues vamos a reflexionar un día más sobre algunos aspectos. Ayer tuvieron Impulsando Pymes en Badajoz y... Sí, iba a decir que las pymes son el 90 y tantos % de las empresas de este país son pymes y el empleo, el mayor porcentaje de empleo está en pymes. Y es que de empleo vamos a hablar hoy exactamente, porque uno de los patrocinadores, uno de los impulsores de pymes en esta iniciativa es precisamente Nortempo, y tenemos hoy con nosotros por segunda vez a Mercedes Elipe, que es la directora general para España y Portugal de Nortempo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar con vosotros, pues chicos. Sí. Qué alegría. Por supuesto, la verdad es que sí. Y qué buen rollo siempre pues hay ya aquí, sabes, ¿no? que nuestra tertulia de empleo está abierta para cuando quieras venir. Todos los martes por la tarde. Sí, todos los martes a las 6:30. Además viene Mercedes con alegría, con ilusión, nos trae con ánimos renovados, ¿eh? Sí, ¿no? Es que es muy bonito esto también de buscar empleo a la gente, ¿no? Sí, Ajá. sí. Sin lugar a dudas, nosotros al final creemos que generar empleo y ayudar, ¿no?, a unir caminos entre el empresario y ese mercado laboral es el mejor reto que podemos tener, ¿no? Y la mejor misión para una compañía, y una compañía como Nortempo, sin lugar a dudas. Y es que es dar buenas noticias. Nortempo da buenas noticias porque da contratos tanto a las empresas que les facilitan los servicios para la incorporación de personal de diferentes perfiles, como a aquellas personas, sobre todo cuando hablamos de la parte más de ETT, de los puestos más... Parece que trabajas para Nortempo. Porque, me encanta, es que has sido trabajador nuestro, perdona. Y el eslogan de Nortempo da buenas noticias. Me ha gustado mucho, deberíais incorporarlo. Perfecto. Oye, ¿te contrato para hacerte nuestras cuñas de radio? Contrátame lo que quieras y yo estoy disponible para... Pero si estás muy ocupado con Impulso Empresarial, no tienes tiempo para más trabajo. Sí, pero bueno, para hacer cuñas siempre hay tiempo. Y además si es para Nortempo no hay ningún problema, se saca donde haga falta. Yo lo que iba a decir que sobre todo para aquellos, cuando hablamos de la parte más de ETT, para aquellos puestos de menos cualificación, aquellos puestos y gente que muchas veces son los que necesitan el trabajo y los que están esperando que los llamen para incorporarse. Absolutamente. La mayor satisfacción de nuestros consultores es, después de poner un anuncio, reclutar gente, y cuando podemos llamarles para decir has sido el seleccionado, es decir, hemos presentado tu candidatura a nuestros clientes finales, a estas pymes que están buscando incorporar talento, y cuando les decimos te incorporas, te podemos hacer un contrato, temporal, pero además nuestro cliente ha dicho que es un contrato temporal para quedarte, es decir, que utilizan la empresa de trabajo temporal como fuente de reclutamiento activa. Es la mayor satisfacción, ¿no? Que están con nosotros 3 meses, 6 meses y se incorporan a la empresa final, ¿no? Claro, es que eso se dice mucho. Pues claro, es que se fomenta el trabajo temporal en este país, pero es que es verdad que es la vía, ¿no? Para entrar a tener un contrato indefinido. Es muy raro que te hagan un contrato indefinido de primeras, ¿no? Efectivamente. Si ya no es contrato indefinido desde primeras o no, al final el empresario y también bueno, por eso estamos acompañando a Impulsando Pymes en este recorrido a la geografía española, es porque creemos que las pymes se tienen que acompañar, ¿no?, de profesionales de los recursos humanos para acometer sus proyectos estratégicos en el corto, medio y largo plazo, ¿no? Es decir, ¿cómo incorporan personas? ¿Saben de recursos humanos? ¿Saben hacer selección? ¿Saben hacer reclutamiento? ¿Saben poner anuncios? ¿Saben hacer pasar test? ¿Por qué no dejan a los profesionales que lo hagamos nosotros y ellos se dediquen a su core business y a hacer crecer su negocio, ¿no? Entonces, eso es lo que les podemos acompañar, ¿no? ¿Y qué recepción estáis teniendo en las pymes? ¿Cómo os perciben, cómo persiguen ese apoyo que Nortempo en el tema de recursos humanos les puede prestar? Mira, ahora yo creo que ha habido también un cambio, ¿no? La crisis ha hecho que, todo el mundo se piense, ¿no?, qué tiene que hacer y para el crecimiento, es decir, en estos momentos del mercado que hay actividad, que requiere competitividad, la verdad es que se quieren acompañar de partners, de compañeros de viaje que les aporten valor, ¿no? Entonces están mucho más receptivos a decir, ¿por qué lo voy a hacer yo si hay alguien que lo puede hacer por mí mejor y con más garantías, ¿no? Comentabais que el 90 y tantos %, efectivamente, según las estadísticas, el 95% del tejido empresarial español son pymes, y a ese 95
prácticamente el 80% son empresas familiares, ¿no? Ahora mismo los retos, según el Instituto de la Empresa Familiar, los retos estratégicos para el 2020-2025 es la profesionalización de su compañía, el dimensionamiento, es decir, hacerse más grandes, la innovación, es decir, la digitalización, invertir en tecnificar su compañía, y la internacionalización. Fijaros, esos grandes pilares estratégicos, si no se acompañan de profesionales como, bueno, todos y cada uno de los impulsores que estamos en esta iniciativa, es imposible ir solos, ¿no? Es decir, ¿quién va solo en un camino tan competitivo, no? Pero claro, habrá mucho, sobre todo empresas familiares, ahora que hablábamos de ellas, muchas empresas familiares que digan, bueno, es que yo me quiero ocupar porque me gusta conocer al candidato, me gusta conocerle yo, me gusta valorarle yo, y claro, externalizar eso, sobre todo, insisto, en las empresas familiares que son más de cercanía, ¿no? Vale. ¿Qué le dirías a esas empresas? A empresas que no confían tanto, a lo mejor que son más reticentes. Bueno, pues también ha habido ese cambio de mentalidad, es decir, las empresas familiares hasta ahora eran así, seleccionaban por la confianza en vez de por la competencia. Y así les ha ido a muchas. ¿Vale? Tú lo has dicho. Lo he dicho yo. No pasa nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este mercado, ahora están planteándose, es decir, estamos preparados para la competitividad. Y entonces es cuando dicen, yo tengo la capacidad de hacerlo. Evidentemente siempre participan, es decir, cuando uno externaliza la parte de recursos humanos no se despreocupa, sino se ocupa de que eso funcione. Entonces les acompañamos en toda la fase, ¿no? Y es donde les damos quizá la parte más objetiva, más medible de lo que necesitan en cada momento. Creo que como muchas veces, sobre todo en puestos de cierta responsabilidad, son ternas, hay una entrevista final con la empresa, con lo cual al final también va gran parte de ese poder de decisión. Correcto. Bueno, de hecho el último poder de decisión lo tiene la propia compañía, y lo que sí que evitan es todas esas fases previas más técnicas, más de datos, más de conocimiento, más de conocer los skills, la preparación, etcétera, y eso se lo da hecho Nortempo. Correcto. Esa es la fase final en la cual decimos, ahora participar, os quitamos, externalizan. En definitiva, lo que están comprando es tiempo, ¿no? Tiempo y profesionalización. Es decir, toda la parte de poner un anuncio en distintos medios, reclutar, ir a buscar, cribar, recibir, bueno, ese tiempo es el tiempo que dedica el profesional de la compañía a poner el foco en su negocio, que es lo que sabe hacer, ¿no? Al final nosotros presentamos informes y esos informes son decididos por la compañía, ¿no? Decíais, también el cambio de mentalidad que hay ahora en el empresario se está planteando que el equipo que tiene sí es válido para los cambios que tienen que acometer, y sí es válido para no lo que tienen que hacer hoy sino mañana, ¿no? Entonces, ¿qué estamos recibiendo también demanda o que se plantean? Que tienen que evaluar a las personas que tienen, es decir, ya no contratar, sino decir, ¿y estas personas me valen, por ejemplo, para un ascenso? Estamos recibiendo peticiones de, ¿me podéis hacer un planteamiento de evaluar a estos operarios a ver si alguno de ellos pueden pasar a ser jefes de producción o responsables de una línea? Porque hasta ahora las compañías, las pymes, no tenían un sistema de evaluación del desempeño dentro de la casa, ¿eh? Es decir, ni siquiera hablamos de soluciones. Pero si esos criterios de objetividad que incorporas con estos procesos, para las pymes también le pueden venir bien. Ya no solamente por la calidad o por saber, sino también para quitarse esa parte más personal o más de conocimiento. Es decir, buscar un externo objetivo que sea el que valore, cuando hablamos de personas que están dentro, que puede ser un tema muchísimo más sensible dentro de una propia organización, de una pequeña empresa. A la empresa le viene muy bien que sea el informe de un externo, de un tercero, con conocimientos y con capacidad, el que pueda establecer esa evaluación si deberías ascender a esta persona o no a esta persona. Con lo cual, incluso desde un punto de vista egoísta para la propia compañía, también le viene muy bien, ¿no? Eso es. Además es defendible, son datos objetivos, y con esos informes la compañía toma decisiones. O sea, nosotros no somos el decisor final. Es decir, hacemos una evaluación, un desarrollo y un resultado, ¿no? Y al final la compañía hace. Entonces, es lo que hemos visto en muchas empresas, pymes y no tan pymes, que no tienen incorporados en sus organizaciones un sistema de evaluación, de seguimiento. Se está acabando el tiempo. No ¿qué tiempo tenemos aquí? Digo, Dios mío. Es que estaba pensando con todo esto que estabais diciendo, digo, se está acabando, es que yo lo llamo la primitis. La primitis. Esto quiere decir que durante mucho tiempo, y sobre todo, volvemos a las empresas familiares, pero bueno, no solo las familiares, sino en general, en todas las empresas, y como decías tú, no solo las pequeñas, sino también las más grandes,
necesitamos un director de no sé qué. Ah, pues yo tengo un primo que. O necesitamos a lo mejor no en directivos pasa menos, ¿no? Sí. Pero en puestos intermedios, yo tengo un primo que. Yo tengo un cuñado que, yo tengo un tal, y entonces lo mete así. En muchas empresas se entra así, no hay otra manera de entrar. No sé si eso es dentro de ese cambio de cultura empresarial española del que hablábamos, no sé si eso también se está notando, que esa primitis, esa cuñaditis empieza a desaparecer. A ver, la primitis, cuñaditis, es decir, en cambio, a lo mejor está no desapareciendo, cambiando hacia la relación de contactos. Es decir, al final, las referencias por contactos anteriores. También por eso las fuentes de reclutamiento son distintas. La linkiditis también, ¿no? La linkiditis. La linkiditis, efectivamente. Entonces, al final te has pasado del cuñaditis a ver si tienes un buen contacto, el linkide que te recomiende, ¿no? Pero también es cierto que las compañías cada vez más, y si veis, están incorporando en sus políticas ciertos niveles de compromiso del compliance famoso, es decir, de aquellos temas que atenten a ciertos problemas de intereses, ¿no? Para que en definitiva no digan que fíjate quién entró o de dónde vino, ¿no? Entonces cada vez más se va hacia esa objetividad. También se va hacia esa objetividad. Y las empresas familiares cada vez más, y las pymes también, porque están viendo el problema de la segunda generación y tercera generación, ¿no? Y en definitiva tienen que estar viendo esa parte que os decía de la confianza versus competencia, ¿no? Que ya al final el cuñado no siempre tiene que ser tan competente como uno esperaba, ¿no? Sí, no, de hecho normalmente eso sale regular, por lo menos por lo que he visto. En cuanto a los retos de futuro, o sea, ya poner retos de futuro, hablamos siempre, pero es que hay que hablarlo, de la digitalización, de cómo van a cambiar. Que más se repite en este programa. Y digitalización. Pero lo vamos a llevar más allá. Vamos a hablar de robotización, vamos a hablar de automatización, vamos a hablar de muchos empleos, muchos roles que van a desaparecer con estos avances. ¿Os estáis preparando ya también desde agencias como la vuestra, desde empresas como la vuestra, para esos retos? A ver, sí y no. Es decir, dices, nos estamos preparando, estamos atentos, ¿no? A escuchar cómo va, pero dices, ¿cómo te preparas? Es decir, los que estamos somos los que somos, y los profesionales aún, a lo mejor hay profesiones que no se han inventado, ¿no? Yo creo que eso va a ser un problema grande. Hoy ya hay un problema de empleabilidad. Es decir, que cuando decimos 4 millones de empleos de parados o de desempleados, hay puestos que no se cubren. Bueno, pues vamos a ver qué puestos no se cubren también con el futuro, ¿vale? Y esos que hay ahí sin llegar a ser empleables, ¿qué tenemos que hacer con ellos, no? Y no solo en España, sino en Europa, ¿eh? Es decir... ¿Crees que este efecto va a tardar más en llegar a las pymes, por ejemplo? ¿O que va a llegar a todos por igual? Va a depender de sectores de actividad. Es decir, al final decimos el e-commerce, ¿no? Yo ponía un día una anécdota también en otro medio. Sí, bueno, por los Amazon, tal, esto, no sé qué, la compra. Bueno, pues de repente donde tenemos mayor demanda de mano de obra intensiva son en los mozos y en los carretilleros y en los transportistas. Habrá algo que transporte lo que tú compres, ¿no? Claro. Entonces, quiero decir, Sí, eso se necesita seguro. Entonces habrá la automoción. Bueno, no todo se digitaliza, ¿eh? Es decir, por mucho nosotros tenemos muchísima demanda en el sector de automoción, muchísima demanda. En los contact center, muchísima, hay mucha digitalización. ¿Creéis que realmente solo habrá robots? No, o sea, es decir, no podemos autodestruirnos. Es decir, bueno, pero cuando uno gestiona talento y gestiona recursos humanos, lo que tiene que hacer es adaptarse. Surgirán nuevas empresas, nuevos oficios que no existen ahora. Exacto. Y otros oficios van desapareciendo. También hay muchos oficios en nuestro país que hace 40, 50 años empleaban a un porcentaje de la población y prácticamente son residuales. Incluso se están conservando algunos oficios ya casi como reliquias se están reinventando. Y ganando además mucho dinero porque ya no existen. Y yo creo que también puede haber, ahí hay un nicho de mercado también para explorar en determinadas profesiones muy concretas y muy específicas que relacionamos con nuestros abuelos y nuestras abuelas, que ya no existen, pero que siguen haciendo falta. Estoy de acuerdo. Mucho tiene que ver con la artesanía, con determinadas cosas muy manuales, ¿no? Muy de dedicación, porque no todo es robótica. No todo es robótica. Por eso quiero decir que nos estamos preparando, estamos atentos al mercado, estamos viendo qué y cómo y todos estos profesionales hacia dónde van a ir. Pero hay un problema, es decir, las universidades son las que más se tienen que preparar para ver en qué formamos, ¿no? Es decir, mira, próximamente, a final de abril, me han invitado a la Universidad de Granada para hablar con los estudiantes
estudiantes de último curso de Derecho, empresariales, económicas, porque terminan la carrera y ¿de dónde van a trabajar? Sí, otro de los grandes problemas. ¿Qué hacen, no? Entonces que no les preparamos tampoco, ¿no? Para entonces, el bueno, pues nos han invitado allí para decir, con la visión de una compañía de recursos humanos, qué tienen que hacer, ¿no? Entonces, al final, y son licenciados, y es hoy. Es decir, entonces nos estamos preparando, es que están saliendo hoy. Y todos los licenciados en Derecho, y en cambio les digo, pues ¿sabéis lo que necesitamos? Un matricero, un soldador de TIC. Necesitamos 40. Por cierto, necesitamos 40 sí, claro. para La Coruña. 40 soldadores. Soldadores. Por ejemplo. 40 soldadores. Y fíjate, y en el mundo de las películas, en el mundo del cine, en el mundo de las series... ¿Qué ocurre? Pero que vamos hacia el futuro, sí. Pero como las películas muchas van hacia atrás... Que las películas van hacia atrás. No hace falta sí, porque ya se dijo la otra vez. Las películas van hacia atrás. Manu ha trabajado con Nortempo para Cuéntame. Pero quiere decir que hay muchas series, muchas películas que tenemos una historia por detrás y que hay que construir decorados, hay que construir vestidos, trajes de época, hay que construir instrumentos que ya no existen y que también hay un mercado ahí, bueno, aparte de los actores, de los figurantes, etcétera. Hasta que se imprima todo en 3D y ya se acaba. Es que todo va a evolucionar, pero bueno, hay que adaptarse al presente. Y el presente nos lleva a la Semana Santa. ¿Cómo ha ido la cosa? Mira, estamos preparándonos para la campaña, evidentemente, la Semana Santa, de demanda de hostelería, ¿no? Es decir, al final, en la parte de la industria en general, hay ese parón. De las empresas, bueno, siguen para cada vez menos. Ya no es como antes, ¿no? Que de repente, ¡pum!, todo se paraba, sino porque las fábricas continúan, y ya estamos absolutamente pidiendo tanto en España como en Portugal, bueno, el perfil de camareros, cocineros, hostelería en general. Eso es. Pues que sigáis impulsando pymes a través de Nortempo, que sigáis gestionando sus recursos humanos, las que se dejen. Bueno. Y tenemos la siguiente cita de Impulsando Pymes el próximo 10 de mayo en Tenerife, así que hay que dar la cita. Mercedes Elipe, directora general para España y Portugal de Nortempo. Gracias. Una vez más, muchas gracias. A vosotros, siempre es un placer venir aquí, pasarlo bien.